A fines del verano europeo, una nueva crisis política y social ha emergido en Francia. El llamamiento a la movilización del día 10 de septiembre a través de las redes sociales bajo la consigna Bloqueemos todo surgió de la combinación de distintos factores. Dado que las condiciones de vida de las clases populares se agravan a marcha acelerada, mientras los beneficios de las empresas CAP 40 se incrementan de forma obscena. Para poder desentrañar las distintas causas que convergen en esta nueva crisis social y política del gobierno Macron, en Reflexiones para la Transformación estamos comunicados con Martín Noda, miembro de conducción del NPA, Organización de la Izquierda Radical Francesa. Buenas tardes, Martín. Gracias por participar en la nueva entrega de Reflexiones para la Transformación. Un placer. Bien, Martín, ¿qué variables convergieron para que antes que concluya el verano europeo irrumpa el descontento social en las principales ciudades de Francia? Mira, el descontento viene desde hace rato. El gobierno de Macron hace varios años que viene avanzando con políticas neoliberales de ataque a los derechos de los trabajadores y lo que fue generando es que el descontento fue creciendo. Las últimas reformas que que logró imponer, lo hizo de manera autoritaria y los últimos años, el último año desde la disolución del Congreso, lo que generó fue un cierto, ¿cómo explicarlo bien? Sí, sí. Un cierto deseo de que las cosas cambien, al menos en un sector de la población. Y combinado con la crisis institucional, porque el gobierno de Macron no tiene para nada la mayoría, incluso es la segunda minoría en el Congreso, no, tercera, perdón, la tercera minoría en el Congreso, es decir, que no tiene posibilidades de gobernar. Cada vez que intenta incluso sacar el presupuesto anual, no lo logra y queda bloqueado. Y como se iba a repetir la misma situación, con el anuncio de un proyecto de presupuesto que era un ataque enorme, incluso con algunos entre comillas pequeños ataques, como sacar 2 días feriados que se iban a trabajar gratis, el descontento empezó a crecer. Bien, ¿y cómo nace la convocatoria del 10 de septiembre? Nacen las redes, son más bien sectores de activistas de izquierda que se empiezan a organizar en las redes, a hacer los llamamientos a que desde septiembre, después de las vacaciones, se empiecen a organizar acciones, todo esto haciéndolo antes de que los sindicatos lancen cualquier tipo de convocatoria. En general, los sindicatos intentan llamar a una convocatoria en octubre y la urgencia daba que a una fecha, a un llamamiento de una fecha anterior. Bien, Martín, ¿quiénes fueron sus principales protagonistas? ¿Cuál fue el rol de los distintos sindicatos y de otros sectores en esta convocatoria? Mira, no fue algo organizado por los sindicatos. Más bien los sindicatos se vieron obligados a sumarse de una manera u otra, porque la convocatoria, con incluso asambleas durante el verano para organizar y demás, fue suficientemente fuerte como para imponerle a los distintos sindicatos una convocatoria. Pero lo que fue pasando es que de estos sectores, digamos, autoconvocados, hay obviamente sectores, algunos que habían participado en el movimiento de Chalecos Amarillos, pero no todos, pero más bien activistas. Y dentro de esos activistas hay bastantes activistas sindicales que están en sindicatos sin ser parte necesariamente de las direcciones nacionales de los sindicatos, pero sí forman parte de los sindicatos. Y entonces hubo también una presión, si se quiere, desde adentro
desde los sindicatos de base, desde los sindicatos regionales o departamentales, para que esos sindicatos se sumen, y la presión fue subiendo hasta que las direcciones nacionales llamaron también al 10, más allá de que las direcciones nacionales en general quieren llamar ellos y controlar lo que pueda llegar a pasar, pero estuvieron obligados a llamar, a sumarse un poco al 10, esos fueron más bien los sectores más de base, pero hacer un llamado el 18 a una jornada de huelgas y manifestaciones, que fue un éxito muchos lugares. Bien, estas movilizaciones se dan tras el impasse habido tras la derrota de las luchas por las pensiones en el anterior gobierno Macron y las elecciones legislativas del 2024, en ese inesperado triunfo del nuevo Frente Popular de Mélenchon, y la demanda de un cambio radical de las políticas sociales y de la vida democrática en la sociedad francesa. ¿Qué pensás al respecto? Combinación de por un lado, no soportar más las políticas neoliberales, que primero fueron aplicadas incluso por la centroizquierda, para decirlo en términos argentinos, del Partido Socialista de Hollande, más los dos gobiernos de Macron, que fue ministro bajo Hollande, hay que recordarlo. Entonces, en ese sentido hay una voluntad de que esto se acabe, y esa pequeña esperanza que significó la victoria del Frente Popular, en el sentido de que se tenía miedo de una victoria inmediata de la derecha, de la extrema derecha de Le Pen, que el hecho de lograr frenar al menos por ahora, esa victoria le daba una cierta esperanza de que las cosas podían tal vez ser diferentes. Bien, y de alguna manera la izquierda insumisa fue correcto desde tu punto de vista el planteo unitario para enfrentar a la derecha, o crees que de luego se fue diluyendo dentro del nuevo gobierno esta posibilidad de poder tener una política más radical? Mirá, una cosa fue la alianza electoral del Frente Popular, que era una alianza electoral defensiva frente al riesgo inminente de victoria de la extrema derecha, en la cual el NPA participó, y otra cosa fue lo que se fue dando después, en las que básicamente esa alianza se rompió rápidamente. Por un lado, con una línea más de negociación abierta con el gobierno de Macron de la parte del Partido Socialista, y una intransigencia más fuerte del lado de el movimiento de Mélenchon, la France Insoumise. Después cada uno fue yendo por su propio camino, y básicamente el último año no hubo movilizaciones, casi no hubo movilizaciones desde ningún punto de vista, respecto al menos al plano social francés. Bien, vos nombrabas el jueves 18 como que fue una jornada que profundizó, ¿no? O extendió la protesta. ¿Qué balance haces de dicha jornada? Fue una muy buena jornada. Se calcula, no me acuerdo exactamente los datos, pero los sindicatos hablan de 1 millón de personas en toda Francia movilizadas. Ese es el número de lo que fueron no las más importantes, pero unas buenas movilizaciones durante las últimas movilizaciones contra la reforma de las jubilaciones. Es decir, un nivel de movilización importante, no suficiente, pero importante. Si estuviésemos hablando de
de números en el medio de una movilización que ya está instalada, que se hace rato que se está luchando y organizando, no sería extraordinario, pero para una primera movilización, porque hay que tenerlo en cuenta, es una primera movilización sindical y social, cuando 2-3 semanas después del fin de las vacaciones, es importante. Y hay que ver qué es lo que pasa en la próxima. Bien, Martín, en este especie de combo social que está, esta heterogeneidad que es de este movimiento, ¿podés más o menos detectar si es gente, por ejemplo, es juventud estudiantil, si es sectores de la banlieue, sectores migrantes, jóvenes migrantes, o otros sectores son los que participan, o sectores organizados también sindicalmente, o es una mezcla de todo? Es un momento heterogéneo, no es una mezcla de absolutamente todo. Lo que hay, lo primero que se puede decir es que el movimiento es muy fuerte en las ciudades de tamaño intermedio, es decir, París no es digamos, hay muchas movilizaciones en París, hay mucha gente en París, pero teniendo en cuenta lo que representa París en Francia, es relativamente débil a otras ciudades medianas, como Grenoble, por ejemplo, en las que las movilizaciones fueron muy, muy fuertes. Ujú. Eso diferencia incluso de cuando fue los chalecos amarillos, donde eran las ciudades aún más pequeñas. Claro. Entonces estamos hablando de movilizaciones que en principio son fuertes en centros urbanos intermedios, donde hay, si se quiere, bastante precarización, y ese es uno de los elementos. Después, por lo que pude ver, son sectores más bien, por un lado, hay una movilización de un sector bastante joven, todavía no universitario en todo caso, porque las clases no empezaron en las universidades, hay que ver qué es lo que pasa después. Hubo ciertas movilizaciones en las escuelas secundarias, un poco. Donde más funcionó, digamos, la movilización es en los distintos sectores estatales, sobre todo en la educación. Y al menos en París, en los transportes fue bastante importante, digamos, el Ujú. 18, digamos, el subte funcionaba con servicio mínimo, es decir, solo funcionaban los subtes en hora pico y con pocos trenes. Bien, ¿en qué dinámica social se ha entrado y cuál es la perspectiva de profundización del conflicto ante un gobierno que sigue profundizando los recortes, ¿no? Con un sector significativo de la sociedad atravesado por el ideario de extrema derecha? O sea, que un sector social que me imagino debe estar planteando profundización de las medidas estas de ajuste y un gran sector más heterogéneo que plantea todo lo contrario. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Cómo la ves? ¿Cómo avisorás? Mira, por ahora es un poco pronto para dar una idea clara de qué es lo que va a pasar. Lo que es seguro es que por un lado, desde el punto de vista del régimen, no hay posibilidad de una salida rápida. Básicamente, todavía Le Cornu, el nuevo primer ministro, no dio su gabinete, no dijo quiénes van a ser los ministros, dijo que no estaba apurado para hacerlo, es decir, está haciendo la plancha por ahora, a ver qué es lo que pasa. Y todo con un presupuesto que tienen que cerrar rápido y con pocas posibilidades de tenerlo. Entonces, desde el punto de vista del régimen, no hay muchas posibilidades para cerrarlo rápido. La cuestión, obviamente, es qué es lo que va a pasar por abajo, eso es lo que va a determinarlo. Y eso por ahora es pronto para tener un pronóstico claro. Lo que pasó el 10 y el 18 da a entender que puede pasar algo. El tema es que la próxima fecha salió recién hoy, es decir, el 2 de octubre hay una nueva movilización Que es la fecha que habían y para planteado mí los sindicatos en su momento. En su momento.
Los sindicatos, después de la marcha del 18, lanzaron más bien un ultimátum a Le Cornu, al primer ministro, diciéndole que si no escuchaban las reivindicaciones de los sindicatos, iban a llamar a una nueva fecha. Por abajo se sabía que lo más probable era que sea el 2 de octubre, pero no había ninguna fecha. Lo que en cierto sentido significó que esta semana mucho no pasó. Más bien desde el jueves pasado hasta hoy todo quedó en stand-by y había que esperar qué es lo que pasaba. Y hoy con la fecha del 2 que salió recién, hace un par de horas creo nada más, hay que ver si vuelven a surgir las asambleas para organizar cosas el 2 de octubre y qué es lo que pasa el 2 de octubre. Va a ser determinante esa fecha para mí. Bien, Martín, por último, ¿cómo se hace para ganar la pulseada al gobierno e impedir el avance de recortes y al mismo tiempo poder hacer un verdadero bloqueo al resurgir de la extrema derecha? No, obviamente lo que va a ser determinante es si se logran organizar las huelgas de manera profunda, es decir, que si el 2 de octubre es realmente una primera etapa para un movimiento de huelga importante que dure y que no sea esperar hasta otra fecha y hasta otra fecha, digamos, que sea un movimiento más continuo. Esa es una de las primeras cosas. Pero eso solamente se va a lograr si las asambleas que empezaron a surgir logran desarrollarse y que realmente haya un movimiento más autoorganizado, que organice bloqueos, acciones y que prepare también las acciones de los días importantes. Bien, Martín, nosotros, justamente reflexiones para la transformación por esta conversación y te mandamos un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Vale, muchas gracias y suerte por ahí. Nos hemos comunicado con Martín Noda, miembro de conducción del NPA, del nuevo Partido Anticapitalista de Francia.